Y esta noche nos acompañan la asambleísta Lourdes Cuesta, representante de la provincia de la SOAY, independiente, que está concluyendo su periodo, a quien le hemos invitado precisamente para comentar esta circunstancia, este periodo de 4 años de un congreso o de una asamblea que ha estado marcada por una serie de polémicas, como suele ocurrir con frecuencia, que empezó teniendo una mayoría correísta y que terminó implosionando ese bloque. Bueno, vamos a hablar con Lourdes Cuesta, quien está conectada con nosotros, y también con Marcelo Espinel del Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Buenas noches, Lourdes. Marcelo, bienvenidos. Muy buenas noches. Parece que tenemos un problema con Lourdes, pero hasta que retomemos la conexión. Marcelo, la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, el observatorio que ustedes tienen, ha hecho un balance de la gestión legislativa en estos 4 años. ¿Cuáles han sido los hallazgos más importantes de esa investigación? Muchísimas gracias por la invitación, Fermín, Juan Carlos. Un cordial saludo a todos quienes nos están viendo en las redes de Plan B. Sí, la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, a través de su observatorio legislativo que viene monitoreando el trabajo de la Asamblea Nacional desde el año 2011, pues trata de hacer análisis cuantitativos del trabajo de la Asamblea Nacional. ¿Qué es lo que podemos mencionar en este caso? Una Asamblea Nacional marcada por el escándalo y que desafortunadamente llegó tarde a fiscalizar. ¿Y a qué me refiero? A diferencia de periodos legislativos anteriores, se presentaron un total de 34 solicitudes de juicio político, pero solo 9 de estas fueron resueltas por el Pleno de la Asamblea Nacional. Otras se quedaron entrampadas, hubo limbos jurídicos o la Asamblea Nacional simplemente no quiso tratarlas. ¿Y por qué decimos que fue una Asamblea Nacional que llegó tarde a fiscalizar? Porque cuando tomaba una decisión al respecto de la censura o destitución de autoridades, estas autoridades ya habían abandonado el cargo o incluso el país. Muestra de esto, por ejemplo, fue el juicio político en contra del ex contralor Carlos Polit o el ex superintendente de comunicación Carlos Ochoa, que cuando la Asamblea Nacional tomó ya la decisión, ellos estaban o fuera del país o habían sido destituidos por el Consejo Transitorio. Lo mismo sucedió hace pocas semanas con el ex ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, una Asamblea Nacional que toma decisiones cuando ya los tiempos habían pasado, y no olvidemos incluso el caso del asambleísta Fabricio Villamar, ahora ex asambleísta. Se conocía de la obtención irregular de su carnet de discapacidad hace un año, y la Asamblea Nacional recién toma una decisión a 3 días de que culmine el periodo legislativo. Sin duda, este tipo de actuaciones hace que los ciudadanos no confiemos en la institución legislativa, que debería ser el llamado a ser el primer poder del Estado. Micrófono. Juan Carlos, tu micrófono. Marcelo, buenas noches. ¿Cuál es tu evaluación cualitativa de la Asamblea desde el observatorio y también desde tu propia experiencia? ¿Qué es lo que crees? ¿Hay una mejor institucionalidad legislativa? ¿Ha empeorado? Se menciona que esta ha sido la peor asamblea evaluada en la historia del Ecuador, o sea, tomando incluso esa exageración a mi criterio, pero institucionalmente, ¿cómo ves el proceso legislativo avanzado en metodologías, en todo lo que tendría que tener un deber ser de la legislatura? Yo creo que debemos empezar el análisis con lo siguiente. No hay un solo parlamento en el mundo que tenga una buena aceptación por la ciudadanía. Y eso responde a que los efectos del trabajo legislativo son sentidos por los ciudadanos de una manera distinta que los del Ejecutivo. Cuando un ciudadano ve una carretera, ve un hospital, ve una escuela, evidencia de inmediato beneficios o potenciales beneficios. Mientras que con la aprobación de una ley, tal vez el ciudadano nunca pueda percibir los beneficios o los perjuicios de esa ley. Y eso hace que esta institución se la vea lejana. En segundo lugar, yo creo que la Asamblea Nacional este periodo, a pesar de las críticas, a pesar de los errores que tuvo, también tuvo muchos aciertos. Hay que recordar que esta Asamblea Nacional fue la primera de la región en reiniciar sus actividades apenas inició la pandemia. Mientras el Congreso de Argentina o el Congreso de Colombia tardaron 3 meses en reiniciar sus actividades, en el caso de Ecuador,
fue completamente distinto. Se reformó la ley orgánica de la función legislativa implementando aspectos interesantes como, por ejemplo, el sistema de seguimiento y evaluación de las leyes, para que los proyectos de ley que vayan a presentar los legisladores cumplan con nuevos requisitos, como por ejemplo, que se alineen con los objetivos de la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible, así como también que se cuenten con elementos sobre cómo se está ejecutando el presupuesto general del Estado, cómo están funcionando las leyes que ha aprobado la Asamblea Nacional. Por otro lado, no olvidemos que se estableció un comité de ética integrado por 5 legisladores que serán los encargados de buscar esta autodepuración en el legislativo en el caso de que vuelvan a suceder casos bochornosos como los que hemos visto en esta legislatura y que desafortunadamente por uno terminan pagando todos, afectando a la institución. Finalmente, algo que creo que es positivo y tal vez la asambleísta Cuesta nos pueda dar una perspectiva, es que dentro de las 76 leyes que aprobó la legislatura en estos 4 años, resulta que en los 3 primeros años, en el trabajo presencial, se aprobaron 32 leyes, mientras que durante la virtualidad se aprobaron 44 leyes. Entonces, esta gran cantidad de leyes que se aprobó durante la virtualidad pone en evidencia que hubo más eficiencia o que tal vez no hubo un debate adecuado y se aprobaron leyes solo por aprobar, porque mucho ojo, y esto yo quiero ser enfático, que un legislador presente una mayor cantidad de proyectos de ley o que la Asamblea apruebe una gran cantidad de proyectos de ley no es un indicador positivo. Eso hay que verlo con pinzas, hay que analizar la calidad de esos proyectos de ley, así como la cantidad de las leyes aprobadas. Lourdes, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Lourdes Cuesta fue asambleísta, o digamos, está a pocas horas de dejar de ser asambleísta, y queríamos su evaluación sobre, cualitativa en realidad, que volviendo a la pregunta que le hice a Marcelo sobre la institucionalidad legislativa. Ya como en su propia experiencia, Lourdes, ¿qué ha sido lo positivo, qué ha sido lo negativo? ¿Cuáles cree que son los desafíos para una asamblea que es una institución fundamental de la democracia para que pueda mejorar precisamente la democracia ecuatoriana? Bueno, en realidad, Juan Carlos Fermín, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a Marcelo también, a quienes siguen el día de hoy esta entrevista. Como decía Marcelo, y tomando sus palabras, ningún parlamento del mundo es bien visto y lamentablemente el nuestro tiene errores gravísimos. Se han cometido barbaridades dentro de la Asamblea Nacional durante este periodo. Me parece incluso que los aciertos que ha tenido la Asamblea Nacional se han visto opacados por todos los problemas que han habido alrededor. Lo penoso, lo frustrante de alguna forma es que se afecta así la institución, no se individualiza este tipo de problemas. No todos los asambleístas han sido corruptos, no todos los asambleístas han sido ociosos, diezmeros, vagos, como se nos llama normalmente. Hay muy buenos asambleístas en todas las bancadas. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Yo creo que existe también mucho desconocimiento de la gente sobre qué hace la asamblea o sobre los procesos que hay en la asamblea. Normalmente lo que se ve es la discusión en el pleno. No se ve un trabajo que hay detrás de esos informes que llegan al pleno de la asamblea. No se conoce el trabajo que hacen los equipos en la asamblea. Hoy, por ejemplo, veía con asombro que una de las asesoras, una chica muy preparada, que trabajó este periodo en la Asamblea Nacional, ponía una foto despidiéndose por sus 4 años de servicio. Pude leer todos los insultos habidos y por haber, diciéndole que qué proyecto ha presentado, que jamás se le ha visto, que nunca ha representado a su provincia. Porque lamentablemente en redes sociales no nos damos el trabajo de ir un poquito más allá a investigar. Esta chica es una asesora y, como digo, muy bien preparada. Ella no es asambleísta, pero le tomaron como asambleísta y, por supuesto, vinieron todos los insultos de rigor, ¿no? Sí, han habido muchísimas falencias y muchísimos problemas, pero creo también que ha habido un trabajo incansable. Lo que dice Marcelo es cierto. Durante este año y medio de pandemia, la Asamblea Nacional ha trabajado, sí, con problemas frente al debate, porque una cosa es el debate en el Pleno, en el Legislativo, en el hemiciclo, y otra cosa es el debate que existe por estos medios virtuales, pero son a los que nos tocó acostumbrarnos. Pero ha habido muchísimo trabajo de por medio. Hemos tenido nosotros sesiones que han durado horas de horas,
fines de semana incluso, en donde se ha trabajado arduamente y han salido buenas leyes. A veces pasa también que las leyes vienen con carne y con hueso. Muchas veces se publicita solo el mal artículo que hubo en una ley y no se publicita todos los beneficios que pudo haber en ese cuerpo de ley que la Asamblea Nacional aprobó. Como digo, ha habido muchísimo trabajo, se queda debiendo y siempre se va a quedar debiendo. Todos los días salen nuevas necesidades, surgen nuevas necesidades que tienen que ser tratadas por la Asamblea Nacional. Por supuesto que sí. También ha habido mucha pérdida de tiempo con resoluciones en donde se declaraba la altura del Cotopaxi, el día del Mazapán y ese tipo de cosas que realmente en una época en la que estamos en crisis, en una época difícil para el país, creo que más han desgastado la imagen de la institución y ojalá la próxima asamblea pueda mejorar en algo, porque no es el asambleísta, es el primer poder del Estado, el máximo órgano de representación ciudadana que debe recuperar la credibilidad, que debe recuperar la legitimidad. Gracias. Lourdes, ya que estamos con usted, hay un tópico que ha circulado los últimos años, de que esta asamblea en particular, una asamblea del postcorreísmo, fue una asamblea tremendamente deliberante, democrática, a diferencia de la anterior, que para muchos era una sucursal del Poder Ejecutivo. ¿Realmente esto fue así? ¿Hubo una asamblea deliberante, democrática, independiente, como dicen algunos defensores del postcorreísmo y de la descorreización? Fermín, es una asamblea distinta totalmente al periodo pasado. Recuerde usted que el periodo pasado existían 100 asambleístas del oficialismo. No hacía falta ni siquiera discutir ni cuestionar una ley, simplemente se la aprobaba con una mayoría aplastante. Si bien en este periodo se inició, sí, también con una mayoría de quienes eran oficialismo y por supuesto después se dividieron, hubo la oportunidad de aprobar leyes, hubo la oportunidad de fiscalizar, hubo la oportunidad incluso de cuestionar. Y le digo que a mí me pasó en la última época en la que yo he sido independiente, siendo un solo voto en la Asamblea Nacional, he logrado conseguir proyectos de ley, logré conseguir temas de fiscalización, logré conseguir los votos de los otros colegas legisladores independientemente de la bancada legislativa a la cual se pertenecían. El mismo hecho de la fiscalización. Ha sido una asamblea que ha fiscalizado, o por lo menos en la cual hubo juicios políticos, algunos con razón, otros sin razón, unos cuestionados, otros apoyados, pero que no se dio realmente en la asamblea anterior. Creo que esta división de fuerzas que hubo sí permitió que tengamos mayor debate, que cuestionemos ciertos proyectos, incluso que archivemos muchos otros que venían del mismo ejecutivo y que realmente después de un debate y de analizarlos simplemente se veía que no eran convenientes. Gracias, Lourdes. Marcelo, en general el papel del asambleísta, tú mencionas, no es bien visto en un país del mundo. Sin embargo, de hecho, la asamblea es la casa de la democracia. Ahí están los representantes populares electos por el voto popular y que supuestamente son los que representan a sus electores. Sin embargo, al parecer, cuando ya asumen, ¿no es cierto? Y es lo que vamos para entrar ya en el tema actual, asumen su cargo, su legislatura y empiezan a negociar los cargos dentro de la asamblea, al parecer rompen, ¿no es cierto?, con las propuestas que los llevaron a ser asambleístas. Incluso las líneas ideológicas y políticas. Léase, si es que se da un acuerdo entre socialcristianos y ultra o derechistas de Creo, con el supuestamente izquierdismo de Revolución Ciudadana o de UNES, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Cómo mira tú este proceso en el cual finalmente la ciudadanía, el votante, queda relegado de esas decisiones, que obviamente para eso ha delegado, pero que de alguna manera rompe, ¿no es cierto?, todo este tema de los compromisos adquiridos en la campaña electoral? ¿Qué es lo que está sucediendo, desafortunadamente? Es que los acuerdos, los consensos que existen en cualquier cuerpo colegiado,
que tienen que buscarse en cualquier parlamento, en nuestro país siempre se han hecho por debajo de la mesa y para repartir cargos, repartir cuotas de poder, cuando este tipo de consensos deberían referir, por ejemplo, a mínimos y máximos en materia de legislación. Por ejemplo, dentro del consenso que debería existir entre distintas fuerzas políticas, me invento, está tratar de cambiar la matriz productiva del país y garantizar que nuestro país tenga sostenibilidad financiera más allá de la extracción de recursos naturales y que se legisle sobre este, y ese debe ser un acuerdo. Un acuerdo en el sentido, voy a inventarme otro tema, que en Ecuador se pueda garantizar el derecho a la muerte asistida y que el pacto que debe existir entre las distintas organizaciones políticas sea legislar sobre la materia. Pero en nuestro país lo que ha pasado es que el consenso se busca al respecto de quiénes van a dirigir la Asamblea Nacional. Porque claro, los que dirijan la Asamblea Nacional, los miembros del CAL, así como los presidentes de las comisiones, tienen la posibilidad de contratar a un número mayor de asesores, de asistentes, y ahí se pueden devolver favores políticos. Y eso debilita la institución. Los acuerdos se hacen al respecto de, ¿sabes qué? Vamos a fiscalizar, pero no fiscalicemos a este, pero sí fiscalicemos a este. Y ese acuerdo termina debilitando el rol que tiene que, en este caso, cumplir la legislatura. Muestra de esto, por ejemplo, es que hubo casos de fiscalización, como les comentaba, que no fueron tratados por esta Asamblea Nacional, que simplemente se tiró la pelotita para que siga pasando el tiempo y que no se cumpla con el rol que tiene que cumplirse. Y asimismo, pues, se hacen, desafortunadamente, acuerdos, se pretende hacer acuerdos para otorgar amnistías a personas que actualmente están siendo investigadas o que ya fueron sancionadas por el cometimiento de casos de corrupción. Y eso obviamente que va a debilitar la imagen de la Asamblea Nacional, así como también se está debilitando esta representación que tienen que hacer los parlamentarios de los ciudadanos a través de aquello que ofrecieron en campaña. Gracias, Marcelo. Lourdes, ¿cómo ve usted esto de la amnistía o de algún tipo de acuerdo legislativo que pase por revisar el caso de los correístas condenados, empezando, se ha dicho, por el de Jorge Glass? Ellos hablan de una comisión de la verdad de extranjeros que emita un informe. No están hablando precisamente de una amnistía que podría ser ilegal. ¿Cree usted que haya la posibilidad de que el acuerdo pase por este tipo de mecanismos para solucionar la situación legal de Glass y otros? A ver, yo no creo que los acuerdos en sí sean malos, en pro sí de la gobernabilidad, pero en cuanto a la Asamblea respecta, tienen que ser acuerdos legislativos sobre agendas legislativas. A ver, ¿qué es lo que necesita el país en este momento? Reactivación económica y salud. Que los acuerdos sean en pro de priorizar normas legales que ayuden a mejorar el sistema de salud, normas legales que permitan que el presidente de la República tome cierto tipo de medidas que dinamicen la economía. Los acuerdos, como bien dice Marcelo, no son malos, los acuerdos por debajo de la mesa son malos. El yo voy a votar a favor de la ley o yo te voy a apoyar a la presidencia de X comisión, si es que tú me das el contratito tal, tengamos en cuenta que eso no puede hacer un asambleísta. Eso es tráfico de influencias y es causal de destitución, y eso deben tener absolutamente claro. Ahora, vamos por el tema de amnistías. Hay que tener en cuenta que no se puede tratar amnistías en casos de corrupción. Eso tienen que tener muy claro. Para mí, esto que se ha conversado y que se ha hablado de una comisión de la verdad, me hace presumir, y digo presumir porque esto es absolutamente una sospecha mía, es crear esta comisión de la verdad, en caso de que así lo hagan, para preparar el terreno para en determinado momento acudir a instancias internacionales. La Asamblea Nacional debe estar absolutamente alejada de la justicia, debe estar absolutamente alejada de las decisiones judiciales, no puede interferir como una función del Estado en otra. Y estos temas tienen que ser tratados con pinzas. Se habla mucho de que se habla de acuerdos para amnistías e incluso indultos. Hay que revisar la norma legal. Para los casos en los cuales ciertos ex funcionarios públicos han sido sentenciados, no
pueden ser amnistiados precisamente porque son delitos en contra de la administración pública. Entonces, a veces también se satanizan acuerdos, como digo, con ideas o con rumores que pueden afectar más a la imagen ya del legislativo y su relación que pueda tener con el ejecutivo. Por supuesto que no hay que cruzar cierto tipo de líneas rojas, ¿no? Insisto, aquí lo que debe haber es una agenda legislativa, acuerdos en pro de esa agenda legislativa, en donde, por ejemplo, sabemos que el gobierno del presidente Lasso será un gobierno que apunte, por ejemplo, a las relaciones comerciales con los otros países. Entonces, quien quiere ser presidente de la Asamblea simplemente dice no a acuerdos comerciales con otros países, es obvio que no pueda hacerse un acuerdo con ese grupo político. Lo que tiene que buscarse es que efectivamente exista gobernabilidad sin caer ni en impunidad ni en irregularidades. Pero ahí, Lourdes, lo que no ha habido es eso, precisamente. No ha habido una agenda previa, una discusión sobre una agenda legislativa. O sea, digamos, tampoco lo ha propuesto, y eso es lo que me parece increíble, el bloque de Creo, aunque minoritario, es el bloque oficial, y el Partido Social Cristiano, no han sido capaces de presentar una agenda mínima legislativa que tienda a solucionar los grandes problemas inmediatos, urgentes del Ecuador. ¿Cómo se explica eso? A ver, lamentablemente yo vengo sí de un periodo en donde el oficialismo era quien marcaba la agenda legislativa porque eran absoluta mayoría, por supuesto. Posteriormente ya fue pura improvisación del presidente de la República su agenda y cuando la tenía, por supuesto, también, ¿no? Y más se marcaba la agenda por parte de los otros grupos en la Asamblea Nacional. Es obvio y es lógico que debería tener el bloque oficialista en este momento prioridades, una agenda clara. Ha dicho el presidente Lasso tener un plan para los 100 primeros días de gobierno y ese plan tiene que ser atado, por supuesto, a las reformas que tiene que hacerse en la Asamblea Nacional y tiene que llegarse sobre ese plan de los 100 primeros días al menos, acuerdos legislativos claros que permitan que pueda cumplirse ese plan de los 100 primeros días. Yo no estoy este momento, por supuesto, en contacto en esas conversaciones porque estoy saliendo ya de la Asamblea Nacional, pero lo lógico sería que los jefes de bloque de los distintos bloques legislativos y sobre todo del bloque oficialista tengan ya estas conversaciones con los otros grupos políticos para que se puedan viabilizar proyectos urgentes para que exista realmente un arranque, un empuje en el país. Para mí lo primero es salud y economía de manera inmediata. Gracias. Lourdes, usted formaba parte del bloque de Creo, me parece, cuando empezó este periodo legislativo y después se separó, al igual que otros integrantes de la bancada como Roberto Gómez o Fabricio Villamar. ¿Cómo definiría usted la práctica política de Creo? ¿Es un pragmatismo político simplemente coyuntural o está marcado de alguna manera por directrices ideológicas? ¿Cuál es la forma en la que se maneja el bloque de Creo del que usted formó parte? Bueno, Fermín, yo voy a ser muy honesta al respecto. Yo jamás tuve imposición por parte de Guillermo Lasso para que votara de una u otra forma. Por el contrario, absoluto respeto al respecto. Nos decían incluso que no éramos muy orgánicos, porque en otros partidos, en otras bancadas, simplemente se daba una orden de cómo tenían que votar y así lo hacían. Mientras yo fui miembro del bloque de Creo, jamás sucedió eso, siempre se respetó el criterio de cada uno. Así sea distinto al que se estaba planteando por la mayoría, uno podía realmente argumentar el por qué no estaba de acuerdo con los demás y se respetaba absolutamente. Como le digo, yo no puedo decir que a mí jamás me hayan obligado a votar de una u otra forma. Incluso mi carácter no me da para esto. Claro, pero no se trata de obligar o no a votar, o sea, estamos de acuerdo en eso. La pregunta creo que lleva algo más de fondo y es, en la actual circunstancia, en su experiencia y visto
que en este momento se dan pactos de instalación, como se han dado, ¿no es cierto?, en la Asamblea Nacional. ¿Cómo mira usted el futuro de estas relaciones? Usted mismo salió del bloque, pero mucha gente que abandona los bloques. Hay una especie de movilidad, un gitanismo político, ¿no es cierto?, en la Asamblea Nacional, y finalmente termina configurándose otro tipo de mayorías, otro tipo de relaciones políticas. ¿Cómo mira usted esa dinámica dentro de la Asamblea y si cree que esto se seguirá repitiéndose en las actuales circunstancias? Yo creo que va a suceder. Yo creo que va a suceder en la nueva Asamblea, sobre todo porque antes de instalarse ya se está escuchando que existen asambleístas que entraron con un bloque o que están en un bloque, incluso antes de posicionarse. Me parece que el día de hoy vi un comunicado de un asambleísta del Guayas electo por Pachacuti, quien se separa ya de su bloque. Suele suceder, y por distintos motivos, ¿no? Muchas veces por intereses políticos, otras veces por discrepancias, y otras veces simplemente porque la agenda legislativa del bloque o lo que se está priorizando en el bloque no le da importancia a otros temas que pueden tener los mismos asambleístas miembros del bloque. Pero este tipo de situaciones sucede, y yo creo que en esta asamblea va a suceder más aún. Vemos que, por ejemplo, a día de hoy existe ya una especie de división, por ejemplo, en el bloque de Pachacuti. Seguramente habrá un fraccionamiento, como sucedió con el oficialismo en este mismo periodo, en donde tuvimos morenistas y correístas, y que en medio de los morenistas había unos que tampoco se sabía de qué mismo lado estaban. Entonces, yo creo que eso, por las distintas circunstancias, por la misma dinámica que se va dando dentro de la Asamblea Nacional, va a seguir sucediendo. Marcelo, precisamente lo que señala Lourdes, el bloque que parece que se va a romper es el de Pachacuti, aunque había rumores sobre que podía ser el correísmo el que se iba a fraccionar. ¿Y qué crees tú que cabe esperar el día viernes? ¿Cuál será el bloque que se romperá? ¿Cuál sería el menos orgánico y el más propicio a este fenómeno? Bueno, antes de dar respuesta a lo que planteas, Fermín, yo creo que es interesante analizar este fenómeno del transfugismo político, que es lo que ustedes estaban hablando. Cómo en esta asamblea, en el último periodo legislativo, apareció este conocido camisetazo, como los ciudadanos lo conocemos. Y el 44% de la Asamblea Nacional terminó cambiándose de agrupación política o declarándose independiente. El número es alto también en razón de que el mayor bloque que existía al momento en el cual se instaló la Asamblea Nacional, el oficialismo, pues tuvo una decisión en la que se convirtieron entre Alianza País y, en este caso, la bancada de la Revolución Ciudadana. Y el segundo, en este caso, la primera minoría, o la segunda mayoría, como lo querramos ver, que era el bloque de Creo Suma, pues también tuvo esta división. Y a la larga eso termina debilitando también al Poder Legislativo, porque el ciudadano vota por o una agrupación política o una persona que estaba alineada, en este caso, a un discurso que se posicionó en el momento de la campaña política. Así como también pues el hecho de que se quede en el cargo, por ejemplo, el suplente cuando el asambleísta titular opta por irse a ocupar otro cargo público, por ejemplo, también termina debilitando esta calidad de la representación en el Parlamento. Ahí tal vez hay que tener en cuenta cómo sucede en otros países que esto está normado y, por ejemplo, en Colombia se establece que un legislador puede declararse independiente o cambiarse de organización política solo por una ocasión durante lo que dura la legislatura, y si es que se cambia de agrupación política tiene que hacerlo al momento en el cual se hace la nueva elección de autoridades, que suele ser en la mitad del periodo legislativo. Dicho esto, ¿qué es lo que yo creo que puede suceder? Recordemos que en este caso la elección que tuvimos en meses pasados ya no fue, en este caso, tipo unipersonal, sino que votamos por toda la lista. Y pues seguramente muchos partidos políticos incluyeron dentro de sus listas a personas que tal vez no confluyen con la ideología del partido, se llenaron listas por llenar, y eso podría dar como resultado que no exista esta organicidad. Esto que mencionaba Lourdes, que los partidos sean orgánicos y que comiencen a verse casos en los cuales hayan asambleístas independientes o asambleístas que deciden unirse a otro tipo de agrupaciones políticas. Sin duda, tal vez podría suceder esto en el caso de UNES y en el caso de Pachacutic, en el cual vimos que lograron una gran cantidad de curules, pero que son personas que tal vez no han estado visiblemente, al menos, muy alineadas a estas organizaciones políticas. Y cuidado con esto, y con esto culmino, Fermín.
Cuando hay muchos asambleístas independientes dentro de un cuerpo legislativo, eso lo vuelve mucho más proclive a la corrupción cuando no se tiene gobernabilidad y una asamblea seria. Porque cuando se requieren ciertos votos para poder lograr la aprobación de una ley, de un juicio político, lo que se busca es al asambleísta independiente. Y como no existe precisamente esta organicidad y este partido político fuerte, hace que se vuelva nuevamente a la asamblea del reparto. Entonces hay que poner atención a cómo se llega a los consensos y desde los distintos sectores exigir que los consensos sean realizados de forma transparente sobre la mesa y con un sentido de país, no con agendas político-electorales que estén por debajo. Ahí, Marcelo, quería preguntarte algo. Y una de las características de nuestras asambleas, bueno, y supongo que es en buena parte del mundo también, es que existe, perdóname la expresión, asambleístas de primera y asambleístas de segunda, e incluso hasta de tercera. Es decir, hay gente que nunca ha hablado en la asamblea, que nadie sabe quién es. Y durante los últimos 4 años estoy seguro, absolutamente seguro, que los periodistas que cubren, incluso los que cubren el Congreso Nacional, apenas podrán enumerar o decir quién es quién en la Asamblea Nacional que pasó. Y se da por lo general en asambleístas que pertenecen a provincias alejadas del centro político del Ecuador, los centros políticos que son Quito, Guayaquil y Cuenca. Entonces, ¿cómo lograr que esto no se repita en la Asamblea Nacional actual o la que viene? ¿Cómo permitir que los ciudadanos conozcan quién es quién, a quién representan, cómo fueron votados, por qué fueron votados los actuales asambleístas? A ver, en primer lugar, yo creo que no existe la posibilidad de evaluar positivo o negativamente a un legislador, porque en muchas ocasiones se cree que mientras más proyectos de ley presenta es mejor legislador, y es falso. Pueden ser proyectos de muy mala calidad. Se cree que el que más habla en el Pleno es el mejor legislador. Aquí hay que recordar que quien otorga la palabra en el Pleno es el presidente de la Asamblea Nacional. Y si es que el presidente le tiene, llamémoslo así, tirria a un asambleísta determinado, no le va a otorgar nunca la palabra. Y eso ha sucedido. Tampoco podemos evaluar positivamente al asambleísta que más solicitudes de información presenta, porque eso también incluso podría estar entorpeciendo las actividades del Ejecutivo y únicamente buscando hacer un show mediático de la fiscalización. Entonces, creo que es importante dar una radiografía integral de la labor del legislador, pero sobre todo que este legislador rinda cuentas al respecto de cómo está representando a los ciudadanos, si es que está cumpliendo o no aquello que ofreció en campaña, y eso se lo demuestra con trabajo y con transparencia. Y aquí yo lo digo de forma muy frontal, yo veo con mucho pesar que van a haber asambleístas que no estarán en este actual periodo legislativo, o que cumplieron con los 2 periodos que establece la ley, o que no resultaron ser electos, como el caso de Lourdes Cuesta. Una excelente gestión la de Lourdes, en la cual fue muy frontal con sus posiciones, que le dijo a la ciudadanía por qué votaba a favor o en contra de determinada ley, y eso no sucede con los 137 legisladores. Y con esto culmino la respuesta, Juan Carlos. Hay un fenómeno que hasta ahora yo no lo logro comprender, y es que resulta que los asambleístas que son más mediáticos, personalmente para mí, no digo a título del observatorio, resultan para mí los peores asambleístas. ¿Y a qué me refiero? En los últimos 3 periodos legislativos, los asambleístas que más aparecían en los medios de comunicación, coincidencialmente eran los que más faltaban a las votaciones o los que más proyectos de ley presentaban, pero que en este caso reformaban un mismo cuerpo legal en un artículo. Y les digo con nombres: Cintia Viteri, Cristina Cronfle, Lourdes Tibán y el ex asambleísta ahora Fabricio Villamar. Los 4 asambleístas muy conocidos por todos, pero siempre estuvieron en este top 5 de los que más faltaban a las votaciones, es decir, estaban en la constatación de quórum, garantizaban el sueldo y al momento de votar se retiraban. Y en el caso de Andrés Páez, había presentado casi 40 proyectos de ley. Era el asambleísta que más proyectos presentó, todos reformas del Código Penal en un artículo. Un ejercicio responsable de legislación era presentar una reforma integral. Gracias, Marcelo. Lourdes, otro de los hechos polémicos de esta asamblea que termina tuvo relación con la destitución de varios asambleístas, el último de ellos precisamente Fabricio Villamar, con menos de, cuando estaba por terminar su periodo le faltaban 3 días. ¿Cómo evalúa usted estas tareas de autodepuración que en especial desde
las personas que presidieron la asamblea las promocionaron como una muestra de integridad, de lucha contra la corrupción, etcétera, etcétera, pero que en algunos casos tuvieron más un tufo de ajuste de cuentas, como denuncia que ocurrió en el caso de Villamar. ¿Cómo ve usted este fenómeno? A ver, escasas, hipócritas y solapadas en muchos casos. Perdóneme que sea, Fermín, así de frontal, pero por ejemplo en el caso de Villamar, que es un legislador que podrá caerle bien o no a muchos, y que en realidad sí se abrió muchísimos frentes porque denunció muchos casos de corrupción, denunció a muchos de los colegas asambleístas, y justamente alguien ayer decía, quien a hierro mata, a hierro muere. Pero su destitución fue el trofeo final que buscaban algunos para cerrar el periodo legislativo. Más allá de las responsabilidades que puede tener el ex asambleísta Villamar frente a la justicia, que es a quien deberá responderle, su destitución fue un apresurado trofeo. Si es que ustedes pueden revisar quienes presentaron la denuncia en contra de Villamar, cada uno de ellos son asambleístas que han sido ampliamente cuestionados precisamente por su falta de transparencia. Estemos o no de acuerdo, existía sí una medida cautelar en donde el juez decía, esperen que se resuelva la medida, esperen que se resuelva, la acción presentada, que de hecho, entiendo, hoy era la audiencia para esta acción, y prosigan, mientras tanto no prosigan. Fue, como le digo, para mí fue una vendetta más que una depuración, como sucedió también en otros casos. Hay varios casos de asambleístas que fueron denunciados, que duermen el sueño de los justos sus denuncias. ¿Quién ha investigado los famosos repartos de hospitales en la Asamblea Nacional? Nadie. Cuando se hizo la denuncia o cuando salieron a la luz estos casos, se quedaron callados, muchos de ellos. Entonces, como digo, fue una especie de autodepuración solapada, hipócrita, en muchos casos que dejó en la impunidad. Hay asambleístas que tuvieron sentencias, hay asambleístas que incluso tuvieron grilletes, y nadie ha dicho nada al respecto. Entonces, yo sí lamento que este tipo de casos se hayan dado. Nos han afectado a todos, por supuesto. No es bonito destituir un asambleísta, sea del bloque, no del bloque, sea amigo, sea enemigo. No es bonito. Me pareció un show burdo la destitución de Villamar a horas de que se termine el periodo, como quien dice, este es el trofeo final de una asamblea, para que vean ustedes que existe aquí cero impunidad, lo cual sabemos que no es así. Claro, hay Lourdes, otro punto central tiene que ver con esta práctica que se denunció de varios asambleístas de cobrar los llamados diezmos a sus empleados. Es decir, esta práctica, esta costumbre perversa en la cual tienes esta cuota de empleados a los cuales les esquilmas, les sacas para tu propio provecho o para el partido, entre comillas, le sacas la mitad de su sueldo o lo que sea. Esto fue sancionado, pero ¿usted cree que esta práctica continuará? ¿Se ha terminado? ¿Cómo garantizar que esto no vuelva a ocurrir? Lamentablemente, de lo que pude yo escuchar ya con todas estas malas experiencias, ha sido una práctica que he tenido años en la Asamblea Nacional, antes Congreso. Pero es una práctica que tiene que terminar ya, que tiene que denunciarse como lo que es, un delito. Mire, muchas veces, Juan Carlos, me decían, sí, pero es que los asesores se dejan. A ver, una persona que necesita el trabajo, a la cual su jefe le dice, hoy ganas 1,000, pero tienes que darme a mí 500. Esa persona que no tiene trabajo dice, a ver, ¿me quedo en 0 o me quedo con 500? Por necesidad se queda con los 500. Y eso ha sido un secreto a voces, lamentablemente, en la Asamblea Nacional. Y ahí están ciertos casos judicializados, incluso en donde se pusieron las denuncias y que no ha pasado absolutamente nada. De hecho, hay denuncias que el mismo Villamar puso. Y a decir de él es, por supuesto, parte de la vendetta que se tomó contra él.
Entonces, este tipo de prácticas no pueden seguir sucediendo. Fermín. Gracias. Marcelo, en términos de cuantitativos, ¿cuántos proyectos se aprobaron? Finalmente, ¿cuál es el balance numérico de esta asamblea? Y si tienes un comparativo con relación a los periodos anteriores, ha sido una asamblea que aprobó pocos, muchos. ¿Cuál es el balance que ha hecho el observatorio con relación al trabajo de esta legislatura? Bueno, solo para acotar lo que comentaba Lourdes, hay que recordar que desafortunadamente, para los ecuatorianos en este caso, hay 54 asambleístas que están siendo investigados o procesados por la justicia por el cometimiento de presuntos actos de corrupción. Entonces, no creamos que, como ya culmina el periodo legislativo, tenemos que olvidarnos de esas investigaciones o esos procesos. Y es necesario presionar tanto a la Fiscalía como a la función judicial que continúe con el trámite de esos procesos con la finalidad de que, si es que existieran, se determinen las responsabilidades y sanciones pertinentes. Eso es parte de que se pueda también tratar de generar más confianza de la ciudadanía en las distintas instituciones del Estado, que no se quede esta imagen de impunidad que tanto afectan a las instituciones. Por otro lado, yo sí creo que es necesario insistir en esto. Sin duda que la Asamblea Nacional, para mí, me parece bochornoso que a 3 días de que culmine el periodo legislativo se resuelve en este caso la destitución de un legislador, pero también mucho cuidado, que se diga, yo fiscalicé, yo denuncié, yo presenté proyectos de ley, así que lo que están haciendo ahora de sancionarme me tiene sin cuidado. Eso equivaldría a no importa que robe con tal que haga obra. Así que hubo un asambleísta que se le sancionó porque se aprovechó de su cargo para obtener beneficios, y eso en cualquier lugar del mundo es corrupción. Por otro lado, al respecto de tu pregunta, Fermín, la Asamblea Nacional, este periodo legislativo, ha mantenido el promedio de los últimos 3 periodos legislativos, superando el número de 70 proyectos de ley aprobados. Esta Asamblea en específico aprobó 76 leyes. Nuevamente, yo creo que más allá de la cantidad, también es necesario analizar la calidad. Y de estas 76 leyes, como había comentado, 44 fueron en la virtualidad. Es decir, en 1 año y medio se aprobaron más leyes que en los 3 años o 2 años y medio anteriores. Entonces hay que poner atención a esto para verlo como una oportunidad de cara al futuro y pensar, quién sabe, en un sistema híbrido en el cual existan cierto número de sesiones presenciales, pero también que se mantenga esta virtualidad para que los asambleístas tengan una mayor oportunidad de estar en territorio, en contacto con sus votantes, y que también a través de los medios telemáticos se permita la participación de expertos, academia, sociedad civil, aportando en la discusión de los proyectos de ley, como ha sucedido en este último año y medio. Finalmente, un dato que creo que es necesario ponerlo sobre la mesa, y es que en este periodo legislativo se presentó el triple de proyectos de ley que en periodos anteriores. Se llegaron a presentar más de 950 proyectos de ley. Y eso hay que analizarlo con pinzas, porque hay muchos legisladores, como comentaba, o incluso la Asamblea Nacional, que cree que mientras más leyes se presenten o más leyes se aprueben, eso hay que verlo de manera positiva. Muchos de esos proyectos de ley pueden tener falencias, y eso pues termina generando una gran cantidad de documentos que nunca van a ser discutidos en el Pleno de la Asamblea Nacional, y a la larga es más carga administrativa y operativa para los funcionarios legislativos de la Unidad Técnica Legislativa, que no se dan abasto analizando tantos proyectos de ley. Hasta hace 6 meses atrás, la Unidad Técnica Legislativa estaba integrada por 15 funcionarios. Imagínense a 15 funcionarios analizando el cumplimiento de requisitos de más de 900 proyectos de ley. Y de estos 950 proyectos de ley presentados, apenas 36 consisten en proyectos presentados por más de 2 asambleístas, más de un asambleísta, quiero decir. Es decir, que hubo un consenso previo para poder presentarlo. Entonces, pensemos en que el futuro de la legislatura podría estar orientado a que las iniciativas legislativas busquen también un consenso previo, que sean presentados, quién sabe, por distintas bancadas, por grupos de asambleístas mucho mayores, para que de esa manera no tengamos esta hiperproducción legislativa. Lourdes, en su experiencia, ¿a qué se ve abocado un asambleísta de provincia en la Asamblea Nacional? Digamos, una persona que es electa por un movimiento regional
auspiciada por un partido político grande y que de alguna manera depende, mucha gente espera de este asambleísta que vaya a hacer obra en su provincia, o que tenga que responder a electores de su provincia, digamos el distrito 3 de Manabí. ¿Cómo ve usted esto? O sea, el sistema mismo le empuja al asambleísta en estas circunstancias a realizar tráficos de influencias, a negociar cargos XX, a responder a favores políticos, a realizar obra, es decir, etcétera, etcétera. ¿Cómo ve esta relación, a mi criterio, un poco perversa, ¿no es cierto?, de la política en la representación de la Asamblea Nacional? A ver, Juan Carlos, yo creo que aquí hay problemas de doble vía. Uno, falta de conocimiento de la gente de cuáles son las funciones de un asambleísta, que son legislar y fiscalizar, y falta de comunicación clara por parte nuestra de los asambleístas de qué es exactamente lo que nosotros hacemos. En efecto, una de las mayores críticas que se reciben día a día es: no has hecho nada por la provincia. Creo que de las críticas que se reciben durante todo el periodo, esa es la principal. ¿Y este asambleísta qué ha hecho por la provincia? Es que los asambleístas, en mi caso, de Azuay, no han hecho nada por el Azuay. Hay que tener en cuenta que, en efecto, uno llega a la asamblea por la votación que tiene de una provincia, pero las leyes que uno hace son de alcance nacional. No es que yo puedo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, yo presenté el proyecto de ley que creaba la SAS en el Ecuador, ¿no es cierto? Y nació de conversación con empresarios, con emprendedores de mi ciudad, por supuesto, pero yo no voy a presentar un proyecto de ley que crea la SAS para el Azuay. Al final del día son normas de alcance nacional. Lo que sí, muchas veces estos proyectos de ley, en mi caso, en su mayoría, nacen de reunirme con la gente de la provincia, con los distintos grupos de afectados por determinada política pública, pero se convierten en leyes nacionales. Entonces, el asambleísta de provincia siempre tiene el problema y la crítica de: no has hecho nada por tu provincia, no has hecho nada por tu ciudad. ¿Qué han hecho los asambleístas del Azuay por el Azuay? Claro, no hemos hecho un puente porque no podemos. No hemos hecho una obra pública porque no está dentro de nuestras atribuciones. Y como digo, aquí hay un problema de doble vía, falta de información de los votantes, de los mandantes, y falta de comunicación clara por parte nuestra de los asambleístas. Gracias, Lourdes. Fermín, con Marcelo terminamos, creo, ya por el tiempo. Así es, gracias. Bueno, Marcelo, ¿la peor asamblea de la historia o, por el contrario, una asamblea deliberante, democrática y no subordinada al Ejecutivo? ¿Cuál es tu impresión? Yo no la calificaría como la peor asamblea de la historia. Yo creo que por elementos negativos no se puede castigar a toda la institución. Por elementos negativos no se puede generalizar a los 137 asambleístas. Reitero, yo creo que hubo legisladores que hicieron una muy buena labor. Yo creo que la Asamblea Nacional también se atrevió a debatir temas polémicos que tal vez otros congresos de la región no han querido hacerlo, como el uso de cannabis medicinal o de la despenalización del aborto. La Asamblea también creo que positivamente reformó su ley orgánica con la finalidad de corregir los errores que se evidenciaron durante estos 4 años. En ese sentido, la credibilidad del Parlamento tal vez se vio disminuida por estos bochornosos actos de corrupción. Se vio disminuida porque la gente en medio de la crisis sanitaria estaba desesperada buscando la acción gubernamental, pero poco o nada tal vez podía hacer la función legislativa en el contexto de una crisis sanitaria. Entonces, yo no me atrevo a calificarle como la peor asamblea de la historia, y también yo creo que en este punto todos los sectores, sociedad civil, medios de comunicación, academia, tenemos que juntar el hombro para tratar de devolverle la credibilidad y confianza a, para mí, la institución más importante dentro de una democracia, que es este primer poder del Estado. Y hay que recordar que el día 14 van a instalarse 137 asambleístas, unos nuevos integrantes de esta función legislativa, a los cuales hay que darles el beneficio de la duda. Hay que esperar que ahora, pues, no se caractericen por ser la asamblea del reparto, de los diezmos, de los carnés de discapacidad obtenidos de forma irregular, sino que sea una asamblea que se caracterice por tener una agenda legislativa clara,
por tener una agenda de fiscalización responsable que no sea un show mediático o el entorpecimiento del Ejecutivo, así como también que se caracterice por tener acuerdos transparentes sobre la mesa, con un sentido de país. Ojalá y tengamos esa asamblea durante los próximos 4 años para que de esa manera se fortalezca nuestra democracia.